Sí, abogado es Javier. Los demás que no son abogados, los que no sean abogados, les voy bueno, pues aquí ya llevamos varios, Marciano también. Bueno, voy a dar por vamos a entender que todos somos abogados. Entonces, la dinámica que más o menos yo utilizo es, el micrófono está abierto para todos nosotros. Quien tenga alguna duda, quiera hacer algún comentario, bienvenido. Todas las opiniones son enriquecedoras. Y pues vamos a empezar por este tema, lo vamos a ver el día de hoy y vamos a concluirlo el día de mañana. El día de hoy específicamente vamos a ver lo que son las causales de nulidad de votación recibida en casilla, atendiendo al artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por lo que hace la causal prevista en el inciso A, inciso B, inciso C e inciso D de este artículo. Previo a entrar a lo que son propiamente estas causales, no sé si alguno de mis colegas en este diplomado ya hablaron de lo que es una nulidad, que podemos entender por invalidez. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Lo vieron? ¿No lo han visto? Digo, para no ser redundante con lo que vamos a platicar. No sean tímidos, no comemos, no es examen. Bueno, voy a dar por supuesto, entonces, vamos a hacer antes de entrar a las causales, vamos a entrar de manera como un preámbulo a ciertos conceptos que es importante. Es importante que entendamos porque a partir de estas causales van a ver todas las demás nulidades que existen. Conmigo solamente van a haber 4, con otra colega mía van a ver las siguientes y así sucesivamente. Entonces, para empezar el tema de hoy, perdón, vamos a hablar de lo que son las nulidades en materia electoral, como señala obviamente nuestro diploma. Vamos a hablar de lo que es el concepto general, a grosso modo, de lo que es nulidad. Vamos a ver cuáles son los principios rectores del sistema de nulidades. ¿Qué podemos entender por un voto nulo o voto nulo? ¿Cuáles son estas causales de nulidad de votación recibida en casilla? Criterios que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le resulten aplicables a estas causales y vamos a poner algunos casos prácticos. ¿Sale? Entonces, entrando ya en lo que es nuestra materia. Como todos los que estamos aquí, que estudiamos Derecho, pues vimos la teoría del hecho y el acto jurídico. ¿Se acuerda alguno? ¿Alguno que sea así como muy jovencito, que recientemente, bueno, en los años venideros o los que han pasado, haya salido de la carrera, que lo tenga más fresco? ¿No hay nadie? O sea, ya todos somos así, ya más de antaño. A ver, Olegario, por favor. La diferencia entre uno y otro, Ajá, a ver. bueno, tenía entendido que el hecho jurídico es todo aquel fenómeno o acontecimiento de la naturaleza, o bien creo que puede intervenir el hombre siempre y cuando no sea mediante el ejercicio de su voluntad que va a generar consecuencias jurídicas, ¿no? Y el acto jurídico, pues, interviene más el ejercicio de la voluntad de dos o más personas para, en este caso, generar consecuencias de carácter jurídico, llamadas también como derechos y obligaciones, es lo que tengo entendido. Muchas gracias, Olegario. Completamente acertada tus aseveraciones o las definiciones. ¿Por qué traigo a colación esta teoría o por qué se me ocurrió de repente? Como entendemos, toda nuestra vida, seamos abogados o no, nos dediquemos a esto o no, está permeada de hechos y actos jurídicos. Hola Benito, ¿cómo estás? Y en materia electoral, pues no es la excepción. ¿Por qué hablo de esto? Todos sabemos que cuando estamos hablando de un acto jurídico, tiene ciertos elementos.
¿sale? Y estos elementos, hay elementos de existencia y hay elementos de validez. ¿Qué pasa cuando en un acto jurídico de carácter electoral o de la materia en derecho que gusten, está viciado, tiene un vicio? Y este vicio recae en los elementos de existencia del acto jurídico. ¿Qué sucede con ese acto? Si cae sobre la voluntad o el objeto del acto jurídico. Es nulo. ¿Es nulo o es inexistente? Bueno, es inexistente. Así es. Este acto resultaría inexistente. ¿Por qué? Porque está viciado los elementos de existencia de. Es decir, si requerimos que el acto jurídico haya una manifestación de la voluntad y esta está viciada, pues no hay acto jurídico, ¿no? Me pusieron una pistola en la cabeza. O el objeto del acto jurídico es imposible. Bájame de 5 estrellas y la pedazo de la luna. Entonces, es un objeto imposible, por lo tanto, el acto es inexistente. Ahora bien, el tema que nos ocupa. Cuando hablamos de que dentro de un acto jurídico hay un elemento que vicia el acto o una etapa del proceso, del procedimiento, y queda viciado alguno de sus elementos de validez. ¿Qué puede suceder? Hay dos supuestos: la nulidad absoluta del acto y la nulidad relativa del acto. La nulidad absoluta es que está viciado a tal nivel que no puede ser subsanada. ¿Sale? ¿Cuándo ocurriría? Cuando hay una manifestación o un vicio en la voluntad. Cuando hay una manifestación o un vicio en el objeto. Cuando está viciada la forma. Cuando es subsanable, cuando puede ser objeto, la solemnidad o la forma de ser subsanada. ¿Estamos de acuerdo? En este orden de ideas, aquí encuadra perfecto nuestro tema sobre lo que es la nulidad. La nulidad, para que tengamos una conceptualización, es la declaración de nulidad encuentra su fundamento, escuchémoslo, en la protección de ciertos valores, de ciertos principios, que al no cumplirse, al no colmar los preceptos necesarios para su realización, conforme a la normatividad legal aplicable, resultan vulnerados en el desarrollo de ese proceso jurídico. Este es general, es decir, en pocas palabras podemos decir, la declaración de nulidad se da cuando se presentan ciertas cuestiones o ciertos actos que transgreden los principios y la normatividad legal establecida para la realización de ese acto o ese proceso. En nuestra materia, estamos hablando de qué, a qué vamos a aplicar el tema que estamos viendo en este diplomado. ¿A qué proceso? ¿Un proceso electoral? Así es. Y como todos sabemos, el proceso electoral consta de varias etapas, ¿no? No es una, o sea, no es un solo proceso y ya, no. El proceso electoral consta de varias etapas. ¿Qué pasa si este proceso, en el desarrollo de este proceso, en la primera etapa, en la segunda etapa o en la culminación del proceso, se presentan actos o cuestiones que vulneren los principios constitucionales, la normatividad electoral vigente y la Constitución? ¿Qué pasa? ¿Se vicia nada más una etapa del proceso o se vicia todo el proceso? Es probable que se vicie todo el proceso. Es probable que se vicie todo el proceso atendiendo a la vulneración. ¿Estamos de acuerdo? También puede suceder que dentro de este proceso haya transgresiones que puedan ser objeto de subsanarse y el proceso continúe. ¿Sí? Entonces podemos decir que en términos generales debe entenderse como un vicio que anula la validez de un determinado proceso. Ahí es en donde se hace una declaración de nulidad. La declaración de nulidad, la nulidad es dejar sin efectos un determinado acto.
¿Por qué? Porque me inspiré hoy. Hoy amanecí tirana. No, es porque simple y llanamente no se cumplieron con las disposiciones, la normatividad legal aplicable en cada etapa de este proceso. ¿Ok? Bueno, siguiendo, la nulidad en materia electoral. Vimos un concepto general. Un vicio daña el procedimiento. ¿Cómo podemos determinar esta nulidad en materia electoral? Debemos hablar de lo que me referí en un principio, que es la invalidez. La invalidez, ¿qué atiende la invalidez? Este concepto de invalidez, invalidar algo. Atiende el hecho de que los actos y o resoluciones que integran el proceso electoral se pueden declarar nulos porque no se realizaron conforme a la normatividad electoral, afectando el desarrollo del proceso y el resultado final de la elección. Estamos de acuerdo todos, ¿no? A ver, díganme ustedes, ahorita cómo están las cuestiones en nuestro país, que todos tenemos esas dudas respecto de lo que está sucediendo con estas etapas fantasmas, que no son etapas de precampaña, ¿no? Y que son autodeterminaciones y autogobierno de los partidos. ¿Sale? Vamos a decir que sí. ¿Ok? Está bien. ¿Qué pasaría si ya una vez iniciado el proceso? ¿Alguien sabe cuándo inicia el proceso electoral de los que estamos aquí? En el mes de septiembre, exactamente la fecha no la sé. Así es. Inicia en el mes de septiembre. ¿Con qué inicia este proceso electoral? Cuéntenme. ¿Ustedes con qué creen? Yo sé que no es materia de nuestro diplomado, pero es a manera de ejemplos, porque parte de esta clase tengo que darles como casos prácticos y también ejemplos para que podamos determinar bien. Empieza en septiembre. Con la preparación de la elección. Así es. Inician, ya se están preparando, tanto el Instituto Nacional Electoral, los consejos, todos nos estamos preparando para eso. ¿Cuál creen que sea de las primeras etapas así a ojo de buen cubero? ¿Cuál sería la primera etapa? Ya la estamos viviendo, pero está determinada de diferente manera. Las precampañas, ¿no? Así es. ¿Qué hacen? Los partidos políticos empiezan sus procesos internos para la selección de sus precandidatos para ocupar cargos de elección popular. Para esto hay un periodo de tiempo al que se deben ajustar estas precampañas. En estas precampañas, estos precandidatos de los partidos van a postular ante sus militantes, afiliados, simpatizantes, cuáles son sus propuestas. ¿Con qué finalidad? Con que sean electos candidatos. Eso debería pasar al principio del proceso, ¿no? Díganme qué pasaría si resultase que en esta primera etapa, en donde están las precampañas y todo, nos empezamos a enterar como ciudadanos que hay fraudes. Que resulta, vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, y doy por nombres para que nos ubiquemos. Se hace que se hubiera hecho en septiembre este procedimiento de las corcholatas. Y de la oposición, del frente. Tienen a sus candidatos, ustedes los conocen, ¿no? Conocen a los candidatos de Morena y conocen a ciertos candidatos de los opositores que ahorita están haciendo sus campañas para que sean electos como candidatos coordinadores de la Cuarta Transformación en su caso, en el caso Morena y en el del frente, pues váyanse ustedes a ver cómo lo determinan. ¿Qué pasaría con nosotros ciudadanos si nos vamos enterando que hay fraudes y que hubo dedazo? Que de repente el presidente de la República decide que sea alguna de sus corcholatas y todas las demás corcholatas dicen, no, perdón, nunca se hizo el proceso interno de selección de candidatos y el presidente nada más mandó un oficio y dijo que era fulano de tal.
Tú, Aida, tu favorito en esos precandidatos, voy a poner un nombre por ponerlo, ¿eh? O sea, bueno, voy a ponerte un nombre. No te voy a poner los más conocidos. Te voy a decir, mi favorito era Monreal. Oiga, si yo fui a todos los meetings, y así como tú, hay muchos. Y se comprueba que el que había ganado esas elecciones internas del partido era Monreal. Pero por dedazo no fue Monreal, fue Adán Augusto. Oiga, no es nuestro problema, es un problema de selección interna de candidatos. ¿Qué empieza a pasar con el proceso si hay violaciones constantes a nosotros como ciudadanos? ¿Qué genera en nosotros esta incertidumbre de violaciones a la ley, de violaciones a los procesos internos, de todo esto que decimos? ¿Qué pasa? ¿Qué genera? Pues en primer Incertidumbre. lugar, se empieza a generar vicios, ¿no? O sea, ya existen vicios Ajá, durante esa etapa del proceso que, ajá, que puede generar, sí, de a lo mejor pues sí, una nulidad, ¿no? Sobre todo en algún momento que no sé, pues sí, es que al final quienes eligen o deben de elegir a esos candidatos, porque serían precandidatos, serían los, las personas que son afiliadas al partido, ¿no? En este caso. así es, Entonces, pues tendrían que solicitar precisamente esa nulidad, porque no sería correcto para ellos. claro, pero fíjate, vámonos un poco más a términos coloquiales. Tus compañeros dicen, no, pues desconfianza, falta de certeza, empieza a generar esa desconfianza por parte, a ver, levantaron la mano Ilse, creo que fue primero Ilse, después fue Miriam, y ahorita continúo. A ver, Ilse, por favor, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, como comenta la compañera, se afecta la certeza. Otro de los aspectos que se ven afectados son los derechos políticos democráticos de los participantes, de los precandidatos o sea, obviamente quieren ser postulados por su partido, entonces se ven violentados porque en primer lugar, ya hay un dedazo, entonces no hay equidad en la primera contienda que es de ellos a nivel interno, entonces también se ve afectado la equidad en la contienda. Ok, muy bien, Ilse. A ver, Miriam, tú también querías platicar algo, dinos. Sí, yo creo que se violaría también la legitimidad porque pues no fue electo con el proceso que tendría que elegirse, sino por dedazo. Entonces no sé si tendría que hacerse como una reposición del procedimiento de la elección interna para poder elegir al presidenciable de ese partido. Ok, muy bien, pues eso era lo que quería yo llegar. No, lo vamos a ir viendo en este desarrollo, pero lo más importante para mí era señalar que en todas estas etapas del proceso, si por alguna razón se violentan las normatividades electorales aplicables, los principios constitucionales establecidos para el desarrollo de este proceso, ¿qué genera? Genera incertidumbre, genera falta de certeza. Y uno de los principios rectores del proceso en materia electoral es el principio de certeza. Fíjense nada más ese puntito ligerito que estamos platicando ahorita. Este caso, por más bobo que pareciera y todo, ¿qué genera? Incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué vulnera estos actos reiterados que no entendemos y que nos generan duda? O sea, como, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Nos generan duda, entonces hay falta de legitimidad, si no se resuelve, entonces hay desconfianza en las autoridades, entonces se va generando, todo este procedimiento empieza a estar viciado, empieza, ¿sale?
No es materia de lo que me corresponde darles el día de hoy, pero quiero que nos quede bien claro qué es la invalidez, qué es esta nulidad, de qué estamos hablando. Estamos hablando de causales de nulidad. Entonces, por lo tanto, si yo les hablo de causal de nulidad, ¿ustedes qué me contestarían? Nada más, sin decir que es una causal de nulidad. Te colocas en el supuesto en el que por violaciones a la normatividad electoral y constitucional son susceptibles de qué? De invalidar el acto o la resolución de que se trate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En términos generales, podemos todos concluir que es así. ¿O alguien piensa que puede ser otra cosa? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, Sí. si ya nos quedó clarísimo qué es esta nulidad, esta invalidez en materia electoral, tenemos también que entender que previo a entrar y poder analizar las causales que nos corresponden, tenemos, como les dije, entender el concepto primero, entender en qué parte se puede aplicar y ahora vamos a ver cuáles son los principios rectores en el sistema de nulidades. ¿Sí? Las nulidades, cuando hablamos de nulidades en materia electoral, solamente pueden declararse por causas previstas por la ley. ¿Sí? Solamente por las causas previstas por la ley. Segundo principio. Se refiere a la conservación de los actos válidamente realizados. Tercero, la irregularidad de que se trate debe ser determinante para el desarrollo del proceso electoral de que se trate. Ahorita les voy a dar un leve esbozo de qué podemos entender por determinante, ¿ok? Nada más voy a enumerar estos principios que tenemos que observar cuando estemos hablando de nulidades en materia electoral. Las conductas deben ser calificadas como graves. Y acuérdense, opera de manera individual. Es decir, opera para el supuesto, para la infracción a la normatividad. ¿Ok? No en general. O sea, como estábamos platicando ahorita, ¿no? El ejemplo que dimos. Ah, como no eligieron a fulano como mi precandidato y se demostró que él ganó las internas del partido, entonces, ¿qué creen? Pues entonces ya no hay proceso. Echa para atrás todo. No. El día de la elección, supuesto hipotético, que no sucede, pero vamos a votar todos los que tenemos la posibilidad de votar. ¿Pero qué creen? En mi colonia se instalaron 5 casillas. Pero mi colonia es bien importante, aquí en donde yo vivo. Y decidimos que como no tenemos ningún candidato para votar y no estamos de acuerdo, no vamos a votar. No vamos a votar. Nadie se presentó a votar en 5 casillas de mi colonia. ¿Ustedes creen que habría nulidad de la elección completa? No. Que las 5 casillas de mi colonia bien importantosa van a ser determinantes para el resultado y el desarrollo de la elección. No, No. la verdad es que no. Entonces, estos principios, quédenselos
bien, bien, bien guardados. 1. Solo por las causas previstas en la ley. Se trata de la conservación de actos válidamente realizados. La irregularidad cometida debe ser determinante para el desarrollo del proceso en cuestión o el resultado de la elección. Las conductas de que estemos hablando, las conductas infractoras, deben ser consideradas como graves. Opera de manera individual. Son conductas de carácter generalizado. ¿Ok? No en lo individual. Otro principio. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Existe potestad anulatoria de oficio. Respeto a los principios constitucionales y legales y atender al principio de definitividad y preclusión. ¿Qué dijo? A ver. Nos queda clarísimo causas previstas por la ley, ¿no? Para que haya nulidad. Si no está previsto por la ley, no hay nulidad. ¿Quién me puede decir algo sobre la conservación de actos válidamente realizados? ¿A qué me refiero yo con decirles que son actos válidamente realizados? ¿Alguien? Oigan, no le voy a preguntar a Mariano que sí tiene su camarita encendida. A ver, Samira. Que los actos que expiden las autoridades se presume que son, tienen legalidad. Ok, a ver, otro. Bueno, lo que tutela, perdón, maestra, buenas Marciano, noches. por supuesto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que tutela al principio es efectivamente la voluntad ciudadana expresada ya en ese acto. Digo, si estamos hablando de nulidades, quiero entender que en este principio que rige las nulidades es que debe de prevalecer la voluntad ciudadana expresada en las urnas específicamente. Eso considero que tutela el principio de la conservación de los actos, de la validez de los actos, ¿no, maestra? Pues mira, Marciano, así yéndote ya no me quiero adelantar, pero va más o menos por ahí. Ahorita que les dé una de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, van a ver cómo se aplica este principio. ¿Ok? Sí. Ahora, la irregularidad debe ser determinante. O sea, la infracción cometida debe ser determinante. ¿Qué creen que pueda ser determinante para que se declare la nulidad? Ilse, por favor. Que sea, por ejemplo, que hay violencia en la casilla o que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor, o sea, que los votos nulos sean mayores que la diferencia entre el primer y el segundo lugar. Eso sería una irregularidad determinante. Una irregularidad determinante. Ok. Se van a dar cuenta en algunos supuestos la determinancia que tenga la capacidad de revertir la votación. Sí, menor al 2%, ahorita lo vamos a ver. Esta irregularidad que sea determinante. Debe ser cualitativa y cuantitativa también. Así es, los dos criterios para aplicar para poder analizar, claro, en lo individual el caso que estamos analizando, ¿no? Así es. Ya no puedo decir el ejemplo porque pues, usted lo va a decir, pero es en ese sentido, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Así es. Una cuestión matemática. A ver, si la diferencia aquí no rebasa cierto porcentaje, o sea, no afecta que por un voto se vaya a anular cuando hay una diferencia de más 20, por ejemplo, ¿no? Y en el cualitativo, cuando es una cuestión de principios. Entonces, esa determinancia es la que en muchos casos es la que nos pone a veces
en un verdadero aprieto cuando litigamos la nulidad de la casilla y que se nos hace de verdad muy, muy, muy difícil cuando estamos peleando este tipo de, cuando llegamos a esta etapa para pelear en los tribunales, ¿no? Es muy bonito, pero sí es complejo porque la determinancia tiene que analizarse, ¿no? Desde que debes de sacar tus porcentajes y decir, a ver, ¿puedo revertir la elección o voy a nomás a tirar tantas casillas? ¿Qué porcentaje me pide para cada tipo de elección? Bueno, pues me pide el 20% en cuestiones municipales, el 25% en el presidente, 20% en senadores y diputados de mayoría, y todo eso uno tiene que ir viendo cuántas casillas necesita tirar y ver y analizar en lo individual cada casilla si puedes haber ya determinancia para no llegar ahí al tribunal y que ni nos hagan caso, ¿no? Porque el tribunal ya nos va a decir, no. Entonces primero hay que ver a partir de ahí si tenemos un caso que llevar al tribunal y si no, pues hablar con la verdad, ¿sabes qué? No nos va a alcanzar, no, no podemos ir más allá de tirar tantas casillas o impugnar esto o seguir. Por eso hoy lo que hacemos es, a ver, hay una nulidad en lo individual de las casillas, pero también tenemos ya, gracias a Dios, las nulidades constitucionales que nos pusieron, ¿no? Los requisitos de la gravedad. Por eso está el asunto que usted ahorita dijo del principio de la gravedad. Y es a partir de ahí de la gravedad. ¿Cómo? ¿Qué es grave? Aunque bueno, cuando ya nos acercamos a tumbarlas, la sala nos cambia, luego los criterios dicen, pero en una nueva reflexión, fíjate que ahora para ser grave tiene que hacer esto, espérate, pero si ya me dijiste esto aquí, en la Constitución dice que basta que la diferencia sea de menos 5% para que ya todo sea grave, ¿no? Y luego llegamos y le digo, ¿qué crees? Tengo 4.8, ya es grave. Y llego y me dice ella, no, fíjate que ya cambiamos y ahora tiene que ser la gravedad objetiva, y esos son los últimos criterios que nos deben de ustedes de actualizar para ser más competitivos a la hora de defender, bueno, de querer nulificar la casilla. Sé que el tribunal tiene el erróneo criterio, yo así lo digo, de pena de muerte. Si eso no, ¿qué es eso de pena de muerte? Nada. Apliquen la ley como está, porque si no dejan una sociedad que ya no cree a veces, porque dice, te demostré todo y luego me cambiaste ese criterio, porque desde tu punto de vista, pues para anular debe de ser una cosa fantástica. No, no, el tribunal tiene que ser más, tiene que tomar este curso, por ejemplo, los secretarios de estudio y cuenta, pues porque de aquí aprendemos de ustedes, pero cuando llegamos, lo vuelvo a repetir, no los cambian, ¿eh? Y es a veces medio frustrante, pero será apasionante. Míreme dónde estoy a la hora que es, pero bueno, disculpen. No, 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 no. Yo ya les comenté, el micrófono está abierto. Sí, Marciano, tienes toda la razón. En ocasiones, los criterios y las formas en las que se resuelven los asuntos y cómo se resuelven, ¿no? Yo me imagino que por lo que nos cuentas debe ser litigante en materia electoral, ¿no? Sí, complicado un poco. Entonces, pues mira, yo espero que dándoles estos ejemplos, pues les ayude, ¿no? Te ayude a ti con tus recursos y con tus impugnaciones y así se logre pues el resultado que esperan. Bueno, siguiendo con nuestro tema, tengo que avanzar. Entonces, nos queda bien claro ya qué es esto, las conductas graves. Pues obviamente lo que puede ser grave para mí, a lo mejor no es grave para Marciano, ¿no? O a lo mejor lo que es grave para Marciano le va a decir, ay, Marciano, no te trepes en el árbol. La verdad no está tan grave la cuestión, ¿no? Pero Marciano va a decir, sí, 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 porque yo estoy aquí defendiendo a fulano, entonces yo le tengo que rascar hasta el mínimo voto. Yo entiendo esa posición, pero también entendamos que los criterios y las son distintos, ¿no? Lo que para mí es grave, a lo mejor vuelvo a decir, para Marciano no, para Samira no, Miriam va a decir, ay, qué exagerados, ¿no? A lo mejor grave sería, ¿qué creen? Estábamos en el municipio de Ayotzinapan, ¿no? Y todas las casillas llegaron ya saben, bueno, uniformados, etcétera, y pues nadie pudo votar, oiga, y empezaron a echar balazos al aire. Entonces, en Ayotzinapa, ¿qué creen?
no se pudo llevar a cabo el día de la jornada. Michoacán, Antonio, muy bien, supuestos. Entonces, ¿para ustedes eso es grave? ¿Sería suficiente para que un grupo armado entre y eche balazos y les diga, ahorita mismo me van a votar por fulano de tal? Y que la gente ahí por miedo empiece a emitir sus votos y que los guarden ahí en todas las casillas, porque no es en una, Marciano? Nos encerraron como en 20. No es más, nos encerraron en 30. Caso de la elección, así es grave, ¿no? Entonces, ahora dirían, bueno, es grave, si hablamos en federales, el municipio, dependiendo del número de casillas, puede ser determinante o no. Ahí está. ¿Fue grave la conducta? Sí, gravísima. ¿Pero qué creen? El municipio de Ayotzinapan era determinante para el desarrollo y para el resultado final de la elección. No. Era gravísimo, sí, gravísimo. ¿Pero qué creen? Como dice Marciano, con los números no sale. No sale, ¿no? Entonces, ¿qué dirían todos los ciudadanos, como dice Marciano, de Ayotzinapan? Oiga, pero ¿y mi voto? Oiga, pero ¿y mi derecho de votar? ¿No? O sea, ya estamos hablando de violación de derechos. Entonces, para que entendamos cómo podemos utilizar estas causales de nulidad, hay que atender a estos principios. ¿Ok? Ya no sería una elección auténtica, en efecto, ¿no? Pero acuérdense, hay criterios cualitativos, hay un criterio cualitativo y hay un criterio cuantitativo. Y la ley, pues ahora sí, como dice Marciano, pues la ley es la ley, ¿no? Y así dice. Y el primer principio es, solo están las causales previstas por la ley. Ok, vamos a ver. Nadie puede aprovecharse de su propio dolor. A ver, este principio de nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Alguien que no sea Marciano, que ya habló, Samira ya platicó. A ver, Ilse. Cuando sean los mismos infractores, o sea, si un partido quiere verse beneficiado con alguna actitud que esté fuera de la ley, pero la causa él mismo, ya sea digamos que pega propaganda del partido opositor, cerca de la casilla, y pues para que pueda tumbar la votación en esa casilla, o sea, él mismo provocó que hubiera propaganda y pues son actos que él hizo. Y él mismo los denuncia, ¿no? Sí, así mismo. La casilla. Exactamente. Eso es cuando nos referimos que no se puede aprovechar de su propio dolo. Cuando les digo que hay una potestad anulatoria de oficio, ¿a qué me refiero? Ilse, otra vez, cuéntame. De eso no estoy muy segura, pero son actos que no necesitan ser denunciados para anularse esa votación. O sea, pues sí, de oficio, por decirlo así. La misma autoridad, ¿no? Oigan, ¿y alguien me puede decir el día de la jornada electoral quién es la autoridad? Digo, ya como breviario cultural, ya que estamos aquí platicando. Dice Eva, el Instituto Estatal Electoral. No, más importante, dice Marciano, la mesa. En En la efecto, mesa directiva. Ajá. ese día, los que se vuelven realmente los funcionarios, los ciudadanos, ese día es cuando realmente nosotros los ciudadanos somos la autoridad. Tal cual, ¿no? Suena bien bonito. Pero sí, ese día los funcionarios de mesa directiva de casilla es la autoridad. ¿Ok? Ya una vez que se cierra la mesa directiva de casilla, se levantan las actas y todo y se pasan los consejos, pues ya, se pasa la batuta, ¿no? Ahora, principios, el respeto a los principios constitucionales y legales. ¿Ok?
Y por último, el principio de definitividad y preclusión de las etapas. Bueno, ahora, para cerrar, ir cerrando círculos, ya que sabemos a grosso modo qué es, perdón, la nulidad, la invalidez, los principios que rigen al sistema de nulidades en materia electoral, podemos concluir o podemos definir o podemos cerrar el círculo diciendo, esta nulidad o invalidez en materia electoral, se los repito, guárdenselos aquí porque luego vienen mis colegas y van a seguir viendo causales de nulidad. Dice estos dos últimos. ¿A qué te refieres, Marciano, con estos dos últimos? Perdón, maestra, el de la potestad nulatoria de oficio y el principio de, mencionó otro, perdón, y luego el principio de legalidad y de preclusión de las etapas. Ese no, antes de que nombrara ese, nombró otro y se me pasó. Antes que nombrara el de legalidad y de preclusión de las etapas, había usted nombrado otro principio. Si me podría decir, por ejemplo, en qué tesis o qué jurisprudencia estarían esos principios de los cuales no estaba familiarizado, honestamente, para invocarlos más que nada. No, mira, si me das la oportunidad, como no es parte de la clase que yo les tengo que dar. Perdón, maestra. No te preocupes, yo se las estoy dando porque como sé que siempre me gusta empezar con un preámbulo porque no sé lo que mis demás compañeros les han impartido, me gusta decírselos. Generalmente todos estos principios, Marciano, en el sistema de nulidades se desprenden de la normatividad electoral. No vayas a pensar, como ahorita ya después de todo lo que nos has platicado, se desprenden de las disposiciones. Pero, si me das la oportunidad, tantitito, 5 minutitos, te busco si hay alguna tesis o algo en el que se establezcan estos principios. ¿Ok? ¿Sí? Es que no te oigo, Marciano. Sí, maestra, se lo agradecería mucho. No hay de qué. Yo te prometo que te los busco. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, espérenme, porque ya lo estoy cambiando en otro lado. Mire, entonces, ya quedamos. La nulidad o invalidez atiende al hecho de que actos y o resoluciones que integran el proceso electoral se pueden declarar nulos porque no se realizaron conforme a la normatividad electoral, afectando tanto el desarrollo del proceso como el resultado final de la elección. ¿Sí? Bueno, eso puede ser, más bien, es nuestra base, de donde vamos a partir. Ahora, Marciano previamente ya nos hizo favor de ilustrarnos, muy bien hecho, a qué nos referimos cuando tenemos, en todo lo que van a ver el día de hoy conmigo en estas causales, van a ver, y con mis demás compañeros, es la determinancia. Que sea determinante y que sea determinante, ¿no? Entonces, para acreditar esta determinancia, como bien nos los platicó y nos los ejemplificó Marciano, hay dos criterios, el criterio cuantitativo y el criterio cualitativo. El criterio cuantitativo, como su nombre lo indica, y me refiero a Marciano porque, repito, nos hizo alusión, se aplica cuando los votos que pueden ser anulados sumen una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Es lo que decía, lo que ejemplificaba. Decía, bueno, yo voy contando cuántas casillas, si las anulo, voy a dar los votos, voto 1, voto 2, voto 3, van sumando. Y llegan a un número en donde si este número es determinante, entonces sí funciona impugnar y pedir la declaración de nulidad. Pero si el número no da, como dice Marciano, que litiga en esta materia, pues ya ni para qué gastamos hojas, ni para qué gastamos saliva, ni para qué gastamos hígado, porque obviamente el tribunal les va a decir,
No, los números no dan para la determinancia. Esto es en cuanto al criterio cuantitativo. Ahora, en cuanto al criterio cualitativo, atendemos a otra cosa completamente distinta, que es a la magnitud de la gravedad. Es decir, la conducta o resolución o el hecho de que se trate tiene que ser de tal gravedad que las irregularidades provoquen una afectación sustancial en cuanto, fíjense bien, a los resultados. Resultados. No en cuanto le metieron un sustito al presidente de la casilla porque aquí los encapuchados se lo llevaron 2 horas. ¿No? Es bien determinante porque le estaba dando, bueno, el supirita. Pues sí, sí es determinante para el pobre presidente de la casilla, ¿no? Pero no para el resultado. ¿El resultado cuál es en una casilla? Alguien que me pueda decir. Elvia, por favor. Elvia, ¿estás por ahí? No, yo estaba pensando es que alcé la mano anteriormente. Ay, y estaba yo perdóname, no lo vi. Discúlpame. Sí, dime. Es que yo aquí ya me enredé un poco. A ver. Por ejemplo, cuando se dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, la compañera pone, y la compañera puso un ejemplo en donde está el propio partido poniendo propaganda, ya dice, cerca de la casilla de votación. Y dice, para la nulidad tiene que ser determinante. Yo aquí me estoy ya confundiendo completamente entre los delitos electorales y la nulidad. Ok. Mira, Quiero decir, por ejemplo. No, sigue, por favor. Bueno, porque yo también estaba pensando en los medios de prueba. Bueno, ¿cómo pruebo este delito? Es que estaba yo recordando un caso de Monterrey, más bien de Nuevo York, que se nos decía en uno de los diplomados, era que, o consistía en que uno de los candidatos estaba poniendo su propaganda encima de la de otro partido. Entonces se filmó el video, pero como se filmó y era aproximadamente las 2 de la mañana, hubo 2 testigos y el juez electoral no lo consideró válido el video porque alegaba que no tenía la suficiente, no era muy visible. No se podía decir que efectivamente era el candidato el que estuviera haciendo eso. Entonces, este es un delito electoral, pero no puede, si no es determinante, no hay nulidad, ¿no? Entonces, ahí me estoy enredando. ¿Son 2 cosas diferentes? Así es. ¿O cómo lo...? Sí, mira, tranquila. Son 2 cosas distintas. Una cosa es aquella conducta que es tipificada como un delito electoral, que es imputable a una persona o grupo de personas determinado y tiene que estar previsto como un delito. ¿Ok? Y sus efectos, ¿cómo son? Obviamente que de oficio o a denuncia, la autoridad procede contra los posibles infractores o responsables. Lo que estamos tratando el día de hoy y lo que estábamos hablando y el ejemplo que nos dio Ilse es cuando yo hablé del principio que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. E Ilse puso el ejemplo de que el día, fíjate, porque el tema que estamos viendo son 2 cosas diferentes. El tema que estamos viendo es la nulidad de votación recibida en casilla. Entonces, tú
ahorita para que ya no te confundas, ubícate el día de la elección como ciudadana. Tú vas y sabes que ese día vas a ir a tu casilla a la que te corresponde. ¿Sale? El ejemplo que dio tu compañera fue, ese día, ustedes saben que en las casillas hay representantes de los partidos, ¿no? ¿Sí o no? El día de la elección, en las casillas hay representantes de los partidos. Su compañera dijo, uno de estos se dedica, se pone otra playa, contrata a alguna persona y le dice, tú vas a fingir, afuera de la casilla, afuera, vas a fingir que eres, voy a poner un supuesto hipotético, por favor, del Frente Alianza por México. Tú vas a fingir, te pones la camiseta y vas a empezar a decir, voten todos, tachen en la boleta todo Frente por México porque el partido mayoritario, lo voy a denominar azul o lo voy a denominar verde para no decir nombres, son una bola de rateros. Entonces, tú vas a votar y vas a ir diciendo que el partido azul morado son una bola de rateros. Entonces, tú vas a votar. Entonces, afuera de la casilla en ese momento, está realizando actos que realmente el que trae la playera de Frente por México, no es de Frente por México, es del otro partido. ¿Para qué? Para decir que en la votación, todos los que votaron por Frente por México, votaron porque afuera estuvieron haciéndoles difamaciones, propagandas, entonces que se anule esa casilla. ¿Me explico? El mismo partido hace actos o realiza actos dolosamente, ¿no? Para después impugnarlos y decir, no, fíjense que no, fueron los del otro partido. Y quien maquinó todo y quien hizo toda esta propaganda realmente fue ese partido. No sé si ya te quedó más claro el ejemplo que puso tu compañera. Sí, muchas gracias. Entonces, en cuanto hace, acuérdate, una cosa es el delito electoral y acuérdate que quien persigue los delitos electorales es una autoridad de carácter administrativa, ¿ok? Se puede perseguir de oficio o se puede perseguir por denuncia, pero son actos que deben estar tipificados, esto es, en la legislación, estar tipificados como delitos. Y lo que estamos hablando ahorita y hablando del dolo y hablando de estos principios y ese ejemplo que dimos y lo que vamos a ver de aquí a que terminemos, céntrate en la etapa del proceso en donde ya estamos en el día de la elección. Ya estamos en el día triunfante, en el día en el que todos vamos a ir como ciudadanos a ejercer nuestro derecho al voto. Todo lo que vamos a hablar ahorita es de las nulidades o la invalidez que se puede suceder en esa votación que tú has visto como ciudadana cuando vas a votar. ¿Qué puede suceder? ¿Sale? Estamos hablando de eso. A mí me toca darle me toca darle 4 de esas causales. Si tienen alguna duda, por favor, así me lo hacen saber. En este punto estamos más cerca de los tweets de los famosos a favor del verde que de los delitos. Pues sí, la verdad es que todo está así como que, ¿ven? Pero ya hacemos esos comentarios con falta de certeza, con incertidumbre, y no hemos empezado. Fíjense, ya empezamos con esos visillos que empezamos a platicar desde el principio, ¿verdad, Aida? Esos que estábamos platicando, bueno, ya empezamos con ellos. Bueno, para seguir un poco, ya no hay duda sobre lo que estamos hablando del criterio cuantitativo y el criterio cualitativo para la determinancia. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Fíjense bien. Acuérdense, estamos hablando del día de la jornada electoral en materia de nulidad. Hay una cosa que es el voto nulo,
hay lo que denominamos nulidad de votación recibida en casilla. Y hay otra cosa que se llama nulidad e invalidez de la elección. No es lo mismo la nulidad de la casilla que la nulidad o invalidez de una elección. No nos confundamos. Una casilla, lo voy a decir en términos coloquiales, es el changarrito, tendajito, mesita, urnas, día de la jornada electoral. De esa nulidad, de eso vamos a hablar nosotros aquí. ¿Ok? Pero para dar una secuencia, hay voto nulo, nulidad de votación recibida en casilla y nulidad e invalidez de la elección. Ahora bien, cuando hablamos, ay, miren, se salió de contexto. Cuando hablamos de voto nulo, ¿alguien me puede decir, cuando hablamos de voto, a qué nos referimos? Es un voto. Por favor, Ilse. El voto nulo es cuando no se puede identificar la intención del ciudadano para votar. O sea, ya sea que vota por uno o más candidatos que no están en coalición y en candidatura común, o que pues simple y sencillamente invalida por sí mismo su voto, pone algún rayón, algo que no se identifique su intención. Muy bien, muchas gracias, Ilse. A ver, Miriam, por favor. El voto es la expresión del ciudadano, o sea, en favor de algún candidato. Y ya sería nulo cuando no es posible para la mesa directiva o definir a quién favoreció el candidato el ciudadano con ese voto. No podemos descubrir cuál era su intención al votar. Ok, muy bien. En ambos casos es lo aplicable. Entonces, hablando de votos nulos, hablamos voto nulo en lo individual. ¿Cómo puede anularse un voto o por qué se anula un voto? Un voto. ¿Vale? Uno, puede ser de manera directa por el elector al momento de votar. Es decir, me entregan mis boletas, elección federal, presidente, senadores, diputados. Y si es concurrente, ¿no? Y estamos en una entidad federativa, pues te tocarán más boletas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué creen? Yo soy aparte, dice. ¿Ven el color de mi blusa? Yo voto por Barbie. ¿No? No me cae bien ninguno de los candidatos, no fue el candidato que yo esperaba, no, su propuesta no me convence, no, fíjense que no. Pero voy a cumplir con mi obligación, porque ir a votar es un derecho, pero también es una obligación de todos. Y si somos buenos para exigir y quejarnos, también debemos ser buenos para ir a cumplir con nuestras obligaciones. Entonces yo voy y agarro mis boletas y ¿qué creen? Las tacho, les pongo una cruz así, las atravieso, las doblo y las meto a la urna y me voy. O yo solita tacho todos los espacios, les pinto una happy face. Esa es una manera directa del elector al momento de votar, de anular el voto. Segundo supuesto, voto nulo por la mesa directiva de casilla, como nos comentaba Ilse, al realizar el escrutinio común. Al momento del recuento de votos realizado por el Consejo Distrital, también puede haber votos nulos. ¿Qué creen? Es que los de la mesa directiva de casilla ya estaban bien cansados. Y sin querer, se les pegaron varios votos. Bueno, uno con otro, ¿no? Y hay una boleta que no va marcada, pero se pegó al momento del conteo por parte de la mesa directiva. ¿Ese voto cómo será?
nulo. No tiene marcas, no se determina cuál es la elección del elector, más bien es un error, ¿no? Y, por último, en el recuento que sea ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos son los supuestos en donde se puede anular el voto en lo individual. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere participar? Bueno, ahora, voto nulo. ¿Cuáles son? Esta es una definición de lo que es el voto nulo. Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna sin haber marcado ninguno de los cuadros que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente. Yo me fui más allá. Fíjense, cuando el elector marque 2 o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. ¿Ok? Ese es cuando lo realiza el propio elector. No marca ningún recuadro, o marca más recuadros, o pues, tacha toda la boleta. ¿No? Ahora, ya vamos a entrar en materia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Marciano dice que bien. ¿Hay alguna duda? Elvia, Samira dice que bien. Elvia, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, gracias. Ok. Esta es la primera causa. ¿Qué causales vamos a ver? Las reguladas por el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La primera causal, o como ustedes pueden verlo en la legislación, es la que está marcada con el inciso número A. Se refiere a la nulidad de votación recibida en casilla. ¿Cuál es el primer supuesto? Instalar la casilla. Instalar la casilla. Segundo elemento. Sin causa justificada. Tercer elemento. En lugar distinto al previamente establecido o designado por el Consejo Distrital correspondiente. ¿Cuáles son los elementos de esta causal? 1, estamos hablando de la etapa de instalación de la casilla. 2, que sin causa justificada, en lugar distinto al establecido por el Consejo Distrital, se coloque en la casilla. Esta es la primera causa. Así lo dice la ley. Oigan, ¿y será rajatabla? Pregunto yo. O sea, esta disposición contenida en el artículo 75 será de estricta aplicación. ¿Qué entendemos por causa justificada? Para que no lo anulemos. Si lo que se trata es preservar los actos válidamente realizados. A ver, Aida, a ver, primero está Ilse y después Aida, así levantaron la manita. ¿Va? A ver, Ilse, por favor. Pues para ser justificada tiene que primeramente ser aprobada por el Consejo Distrital. Cuando, digamos, se llega a la instalación y hay un desastre natural, que digamos llovió mucho, se está inundado, no es posible poder instalar la casilla en ese lugar, entonces se puede instalar en lugar distinto siempre y cuando sea con la aprobación del Consejo Distrital, no esa que diga el presidente, se me antojó que en aquel lugar que hace menos calor, pues no. Cuando en la casilla, digamos en el lugar no está disponible, que lo tengan ya sea clausurado o algo así por el estilo. Ok, muchas gracias, Ilse. Aida, por favor.
Sí, precisamente que la razón por la que se tenga que instalar en otro espacio esté justificada, que el inmueble, como dice la compañera, esté cerrado o que no esté, que perdón, se encuentre cerrado, pero no necesariamente tiene que ser, bueno, yo lo he visto así, del consejo o que lo determine el consejo, sino que verdaderamente el presidente de casilla, como es la máxima autoridad ahí, verifiquen que sí existe la causa justificada para poder eh, mover esa casilla sin que afecte precisamente a la votación, también tomando en cuenta que esa instalación se realice dentro de la sección electoral que corresponda, porque tampoco lo pueden hacer, dicen, moverme en el frente, en la siguiente acera, pero puede ser que esa siguiente acera ya sea otra sección electoral, y entonces ahí tendríamos también una posible causa de nulidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos esa parte de la justificación, que sea un hecho que realmente afecte a la instalación de la casilla en ese lugar. Muy bien, Aida, muchas gracias. Miriam, por favor. También a lo que comentaba la compañera Aida, según yo tampoco es necesario que la autorice el consejo, nada más es que la causa esté plenamente acreditada en el acta de instalación de la propia casilla, porque cuando se invoca esa causa de nulidad, pues se revisa el por qué se instaló la casilla en un lugar diferente que está sentado en el acta y que esté firmado por los funcionarios de casilla, que como ya se dijo antes, en ese momento son la autoridad máxima en la jornada de la elección. Ok, muy bien. Miren, les voy a leer lo que sus compañeros ahorita nos pusieron. Miren, nos pusieron que puede ser porque el inmueble no cuenta con las condiciones para ocuparlo y ponga en peligro a los electores, por cuestiones de fuerza mayor que no se puede instalar la casilla en el lugar señalado. El supuesto legal está perfectamente establecido. Pero como bien lo comentan sus compañeras, Ilse hace alusión que la causa justificada es, pues vas y les avisas al instituto o al consejo que no la puedes instalar ahí, tal, y sería justificada. O sea, no caeríamos en la causal de nulidad. Se cae en esta causal de nulidad cuando es sin causa justificada. Pero ¿qué ocurre? Por lo cual les dije, fíjense bien para que vean, soy repetitiva y todo. ¿Cuál es un principio de este sistema de nulidades? Preservar los actos válidamente realizados. 1, ¿no? 2, les dije también sobre la determinancia. Hay 2 criterios, ¿ok? Entre estas causales, si yo les digo, lo que dijo Aida es bien importante. No lo conocemos todos, salvo los que hayan trabajado o trabajen en algún OPLE, que son los encargados de verificar que les presten inmuebles, que les arrenden inmuebles. Es toda una preparación, es todo un evento. Puede sucederse, como dicen sus compañeros, que todo está perfecto. Ya nos vamos a ir el domingo de la elección. Además, es domingo. Todo está cerrado. A duras penas, si nos vestimos para ir a votar, algunos hasta en pantuflas se van para llegar temprano. Es atribución del INE, así es, Ilse. Pero acuérdate que el INE delega en los soples esta facultad. Entonces, realmente son los soples los que buscan dentro de los distritos, etcétera, los inmuebles, ya sea en comodato o en arrendamiento, para que sirvan como mesas directivas de casilla. Entonces, ¿pero qué creen? Todo ya está perfecto, ya está todo organizado. Hacen recorridos, claro, van buscando y dentro de cada sector, como dice Aida, se busca el inmueble, se busca que lo presten de preferencia, si no lo tienen que rentar, ¿verdad? Porque si no, y tiene que estar ahí. ¿Qué ocurre el día de la elección? Como les digo, los dirigentes de la mesa dice, también los CAEs buscan opciones y alternativas, así es para el día de la elección. Exactamente, los CAEs.
Es una buena observación. Todas estas autoridades administrativas se dedican a buscar los inmuebles o los lugares idóneos para colocar estas casillas. Para esta colocación, estos inmuebles o estos lugares tienen que reunir ciertos requisitos previos. ¿Estamos de acuerdo? Que haya un portón, que haya un buen acceso, que sea visible el número de la calle, que la calle esté bien indicada la dirección, que cuente correctamente con rampas. En algunos casos, Eduardo, nos encantaría que así fueran todos, pero no cuentan todos con rampas, pero deberían de, atendiendo a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Dice, jajaja, eso sí, pues sí. ¿De que deben? Sí. Claro, hay unos garages que sí vienen, así vienen, pero hay otros que van así, miren, ¿a poco no? Vamos entrando por el portón del garage y uno va para abajo. Ahora imagínense, lo cierto es que por lo general existen una o dos escuelas o edificios, así es, o mercados públicos, o cuestiones, ya saben, los centros culturales en las entidades federativas y en los municipios, pues que ven que siempre tienen un centro cultural. Generalmente ese centro cultural, ahí se instala una casilla. Pero bueno, todo esto está muy bonito, ya tenemos todo. Pero ¿qué creen? Llega el día, el domingo, Aide, presidenta, Elvia, secretaria, Miriam, escrutadora, y Antonio, escrutador. Llegan bien puntuales para instalar la casilla. Y yo, sorpresota. Llovió, como ayer. Inundado. Bye. Le íbamos, y por eso les dije, no era así de rampita, era de bajadita. Ya olvídense que entren los electores. Es imposible porque tenemos 1,5 metros de agua. ¿Cómo? En ese momento, cuando ya se tiene que aperturar la casilla, ¿qué hacen? Se tienen que mover al lugar más próximo para poderla instalar. Claro, se levanta en la hoja de incidencias que llegaron a tal hora y estaba inundado con 1,5 metros de agua. Eso, pero no le pidieron permiso ni le avisaron a la autoridad correspondiente. Se pusieron de acuerdo con el vecino del garage de al lado, que sí tiene la rampa. O sea, que iba en bajadita. La lluvia cayó. Y el vecino amablemente les dice, híjole, pues sí, está bien, ándale. Saco mis coches y arma el tinglado. Está al lado, al ladito. ¿Se acuerdan que era el 16? Pues ahora estamos en el 18. Y ahí la establece. Se lleva a cabo, se pone, acuérdense que se tiene que poner un aviso, aunque esté al lado. Se pone el aviso de la casilla, se mueve el número 18. Bien visible en donde iba a estar colocada la casilla. ¿Para qué? Para que no se confunda el electorado y acuda a la casilla que corresponde. Ojo, como dice Aida, y dice bien, no se les va a ocurrir cruzarse la calle que no está en el sector electoral que corresponde, porque ahí sí, ya hubo problemas. Aunque no lo crean o no, sí los hay. Pero bueno. Aida, por favor. O tener cuidado también que la casa o el domicilio que nos presta el vecino, muy amablemente, resulte ser el domicilio de algún candidato. Bueno, por ejemplo, si es una elección municipal, veámoslo así. Claro, Ajá. Eso es un dato bien importante y es un dato muy chusco porque estamos de acuerdo que en muchos municipios, pues hay municipios muy chiquititos y es más, todo el municipio casi son familia, ¿eh? La policía municipal es el tío y el primo. Luego, los de acá son, entonces, todos es tan chiquito que todos se conocen. Entonces, llevar a cabo las costumbres que llevas en la vida diaria es muy común, sin malicia alguna, porque hasta entre ellos son candidatos los parientes, claro, y todas las planillas luego se integran por González, y nada más les cambia así como el apellido, ¿no? Es importante ver esas circunstancias. Pero pónganse que ya fuimos, ya preguntamos, no, la están rentando y no son de aquí, entonces no las prestan. Se pone el letrero, pero ojo, lo hicimos nosotros,
Aida, la presidenta. A mí yo me lavo las manos porque yo soy escrutadora y ella fue la que decidió, pues las dudas. Pero bueno, pues la ponemos, se desarrolla nuestra jornada electoral. En vez de formarse en el portón inundado, es más, le dan el brinquito y se pasan al siguiente garage. ¿Cuántos votantes esperaban? 1,500. ¿Cuántos votaron? Pues póngase por la abstinencia, que hayan llegado 1,490. ¿Pero qué creen? Todavía no le avisamos al consejo, lo cambiamos por nuestras pistolas, porque sí estaba inundado y no nos daba tiempo con cubeta sacar el agua. Estamos incurriendo en esta causal. Sin causa justificada, sería justificada la inundación, ¿no? Esa sí es facilísima de comprobar. Lo que les estoy diciendo, el ejemplo es facilísimo. Entonces todos me van a decir, no, Aida, por favor. No, porque independientemente, aunque yo tome esa decisión, digo, en el supuesto de que fuera yo la presidenta de mesa directiva de casilla, hay una figura que se encarga también de hacer ese reporte, en este caso al Consejo Distrital correspondiente, que es el CAE. Entonces, ellos levantan hacen un reporte de las incidencias, hacen sus reportes SIGE, y ahí también los reportes de incidencias que se lleguen a suceder. No necesariamente lo tiene que hacer el presidente de mesa directiva de casilla, sino el capacitador asistente electoral encargado de esa sección electoral. Entonces, yo como presidenta, a lo mejor no voy a tener el número telefónico del presidente del consejo distrital, pero el CAE sí. Y el CAE, a través de ese reporte SIGE y de ese reporte de incidencias que tienen durante toda la jornada electoral, pueden hacerlo. Entonces, no tendría que, o sea, no es algo que se transgreda, porque sí yo estoy haciendo la justificación y lo estoy levantando en mi acta de jornada. Depende también, ¿no? Si fue durante la jornada o durante el escrutinio que yo haya hecho esa en la instalación. Entonces tiene que ser en el acta de jornada que yo anote y además en mi hoja de incidentes. Entonces, pues yo creo que no habría ningún problema. Bueno. Pero como nos diría Marciano, el problema podría ser el número de casillas que tenga a su cuidado el caos. Sí, o sea, ese día, como dice Antonio, todo se vuelve un caos. Todo lo que debería salir bien, casualmente sale mal. No te contestó, bueno, se cuatrapearon las cabras, se puso del terror. Pusimos el ejemplo de una inundación. Vamos a considerar esto como casos prácticos para que el día de mañana vayamos avanzando y no al final les dé como 50,000 casos prácticos de lo que estamos hablando. Vamos a poner otro supuesto, no de la inundación. Vamos a poner el supuesto que llegamos al domicilio que se marcan, lo instalamos, como dicen, ¿no? Entraste a Aide, que es la presidenta. Híjole, no me gustó nada. No me gustó, lo siento. No hay en dónde acomodar la mesa, no caben por la puerta. No, pues mira, ahí hay un coche, se ve mal. Mejor, ¿qué tal? Yo conozco al vecino de la casa al lado. ¿Qué tal? Lo cambiamos. Está más bonito, hay florecitas a los lados para hacerle más el ambiente a los electores y que se inspiren y voten bonito. Voten bonito, estén inspirados. Claro, igual vas a levantar la hoja de incidencias, igual vas a avisar. ¿Es una causa justificada? ¿Procedería la nulidad de la votación recibida en esa casilla? Dice Samaria, no procedería la nulidad de la votación. ¿Por qué? No, que no está justificado el cambio, perdón. Yo iba a decir, a ver, Aida. Ok, no está justificado el cambio. Ese sí ya nos pareció demasiado aberrante, ¿no? Sí, no está justificado el cambio porque ya sería el capricho, en este caso, del presidente de mesa directiva, simplemente porque no le agrada. Todo eso se prevé desde que se hacen los recorridos por parte de los consejeros básicamente el Consejo Distrital, en unión de los consejeros del Consejo Municipal, en caso de una elección municipal, ¿no? Vayámonos a un municipio.
Entonces, en ese caso, pues hacen el recorrido y precisamente verifican todas esas alternativas que tienen dentro de el lugar donde se tiene como primer lugar para la instalación de la mesa directiva de casilla. Entonces, ya en este caso, pues es un capricho en este caso de la presidenta, y sí procedería la nulidad, aunque lo anotara en el acta de jornada y lo anotara en en la hoja de incidencias. Determinante, puede ser que no sea determinante porque puedan acudir los votantes, ¿no? Como dice usted, de 1,500 acuden 1,490, pero sí se transgredería lo que sería el primer principio, ¿no? Ok. Si te dicen que tiene que estar justificado. Como dice también Carlos, dijo la determinancia. Ojo. Sí se instaló, fíjense, se colocaron en el supuesto legal que estamos viendo. Se instaló la casilla en un lugar distinto, sin causa justificada. Va. Ninguno de los argumentos esgrimidos justifican el que la hayan puesto en la casita de al lado. No. ¿Pero qué creen? Haciéndolo, ahorita te doy la palabra, Miriam. Aún y cuando se transgredió el precepto establecido como causal A en el artículo 75, los votantes, los electores, se presentaron, emitieron su voto y se llevó a cabo una jornada electoral pacífica y exitosa. Sus compañeros aquí en el chat están poniendo, no es un factor para anular la votación. A ver, ahora sí. Primero está Miriam, levantó su manita. Miriam, por favor. Gracias. Yo creo que ahí ya sería también a criterio por el tema que hemos venido platicando desde, bueno, en toda la clase, que es la conservación de los actos válidamente realizados. Entonces, si se hace como, o sea, no podemos ser tan tajantes en ese sentido y decir que se anula porque se instaló en la casa de al lado sin causa justificada. A lo mejor ahí ya entraría como a criterio para, pues, para mantener la votación de esa casilla, en que sea válida. Así es, como lo dijo, ahorita nos los puso en el chat su compañera Ilse. Se debe hacer una ponderación. ¿Se acuerdan que desde que empecé les dije, estos principios, quédenselos aquí? ¿Por qué? Porque son aplicables a todo este sistema. No es determinante si se mantiene el número promedio de votaciones previas. Así es, si bien, como hablaríamos y diríamos como abogados, la aplicación estricta de la ley, ¿lo colocaste en un lugar distinto? Bye. Oigan, y los derechos de todas esas personas y el derecho al voto de todas las personas que acudieron, se formaron. ¿Qué sucede? Ah, no, nos vale. Anulamos la casilla porque la pusiste en la casita de las flores. No. Como bien lo dicen y acertadamente, y con esto vamos a concluir el día de hoy. Me voy a disculpar, pero me tengo que retirar un poquito antes. Y también ustedes para que descansen. Y si a pesar de ser un acto válidamente tiene que salvaguardar el ejercicio democrático de la ciudadanía, sí, es lo que estamos hablando ahorita. La ley establece esta causal, pero atendiendo a estos principios que regulan el sistema de nulidades en materia electoral y haciendo una ponderación sobre la protección de los derechos de los electores, de que se llevó a cabo, bueno, palomita, estrellita dorada. Sí, con mucho gusto, Marciano, yo se las hago llegar. Entonces, hay que ponderar los principios de esos y los derechos de esos 1,400 electores, que me dirían, bueno, pero esos 1,400 electores, que perdón, no son determinantes, eso, si anulamos la casilla no importa. No, sí importa. ¿A qué atendemos? ¿A qué hay que atender siempre en esta materia de nulidades? Un principio básico que vamos a ver el día de mañana. Al principio de certeza.
¿Qué pasaría si de la nada se llevó perfecto a cabo la elección y se anula la casilla? Sin más. Ay, es que, ¿qué creen? Se actualizó la causal de que lo pusimos en la casa de al lado. ¿No les ocasiona así como algo no es correcto? Entonces, hablando en términos legales, hablando en términos de lo que hemos platicado hasta el día de hoy, en esta materia, en materia de nulidad de votación recibida en casilla, en este diplomado que son nulidades electorales, hay que atender a los preceptos establecidos. No hay causal de nulidad si no está prevista por la ley. Primer punto, que no se les olvide. Tiene que estar prevista, no la podemos inventar. Ni yo ni nadie. Tiene que estar prevista por la ley. Y 2, la determinancia en todos estos supuestos es la base de todo, como diría Marciano, ¿no? Como Marciano diría, pues ¿cuál determinancia? Porque luego sí hay determinancia, pero luego uno dice sus causales y entonces luego no le damos a los numeritos, pero luego la determinancia cualitativa, pues para el tribunal no es grave y para mí sí, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho, les pido una disculpa, porque sí me tengo que retirar un poquito antes, pero les agradezco a todos por sus participaciones. Nos vemos el día de mañana a esta misma hora y descansen. Que tengan bonita noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, hasta Gracias, maestra. Hasta mañana. Ya.